Saludamos a toda esa gente que está pendiente de nosotros a través de www.rcr750.com. Vayan a rcr750.com, allí nos pueden ver como lo hacen en efecto en este momento, pero también nos pueden oír. Allí tienen la modalidad de solo audio. Si quieren ahorrar los datos, si el internet en la casa no da, bueno, allí tienen la alternativa para que no se pierdan sus programas favoritos en vivo y en directo. Pero si el asunto es vernos en diferido, bueno, lo pueden hacer también a través de nuestro canal de YouTube, el canal de la estación. Nos buscas en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio y así nos puedes ver en diferido. También está la opción del Periscope en el teléfono, en la tableta, en el propio computador. Puedes vernos en nuestra cuenta de Periscope en vivo también. RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Bueno, arrancando la semana y reiterando la aclaratoria de por qué está este cristiano solo acá. El señor Daniel Lara está afrontando un compromiso académico importante esta semana en Leipzig y bueno, se nos va a ausentar probablemente hasta el lunes próximo. Entonces, porque sé que hay gente que no le gusta cuando yo hablo, bueno, van a tener que calarse a este servidor una semana completa. Hay gente que le pasa lo contrario, que dice que Daniel habla mucho, bueno, hay público para todos los gustos, pero les hago la advertencia porque desde este lunes, hoy lunes hasta el viernes, bueno, me va a tocar estar en solitario acompañándoles acá con mucho gusto, como todas las tardes, como lo hacemos de lunes a viernes desde hace casi 8 años ya. Miren, tengo muchas cosas que comentarles. La mayoría de ellas que tienen que ver con cosas que están pasando fuera de Venezuela. Y quisiera comenzar esas cosas que están pasando fuera de Venezuela con la más próxima geográficamente. Y la más próxima geográficamente es lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el fin de semana en la hermana República de Colombia. Así lo digo, la hermana República de Colombia, que bastante bien que se ha portado con los venezolanos que lamentablemente han tenido que huir despavoridos de Venezuela en los últimos 3, 4 años. Quizá es uno de los países que en medio del vendaval de gente que ha llegado a ese país, se ha comportado su administración, su gobierno, su propia gente en medio de episodios aislados que también han surgido incluso con pequeños lidercitos locales o lideresas locales, como es el caso de Claudia López en Bogotá. En general, Colombia ha sido modélica, ha sido ejemplar con respecto al tratamiento de los compatriotas venezolanos que han llegado, ya se puede decir, por millones en los últimos años a ese sitio geográfico. ¿Y qué está ocurriendo en Colombia? Bueno, el fin de semana en Colombia se presentaron, se agudizaron, mejor dicho, unas protestas que ya tenían más o menos desde la mitad de la semana pasada con respecto a la crítica, la roncha, como decimos nosotros en criollo, que había levantado en algunos sectores de la sociedad colombiana, no despreciables, que son unos sectores que adversaban la llamada reforma tributaria o reforma fiscal que abanderó el presidente Iván Duque. ¿Y qué es esto de la reforma tributaria, la reforma fiscal? Bueno, básicamente una reforma que el propio Duque se echó al hombro, donde en medio de lo que ha significado el estrago, porque eso es lo que ha pasado en Colombia del último año, año y medio con la pandemia, y la anulación básicamente del devenir normal de esa economía, Duque desesperado dijo, mira, la única forma de conseguir ingresos extras en las arcas del Estado es proponer una reforma que tenía unas características típicas de lo que llaman una reforma de impuestos a través del IVA, de modo progresivo, es decir, los sectores que uno podría ver como que mayor cantidad de ingresos tienen iban a pagar más impuestos. Y eso ha terminado trocando en, bueno, una cantidad de críticas que va desde los influencers que uno ve en las redes sociales colombianos hasta el propio establishment casi en pleno de la República de Colombia. Esa reforma que Duque la proponía básicamente porque la economía colombiana está, repito, colapsada y porque no hay cómo seguir financiando, entre otras cosas, los programas sociales que cubren a la población colombiana y también, hay que decirlo, situaciones como las de Venezuela que demandan gasto del Estado porque como dicen, como dijo aquella frase Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, creo que fue Friedman, en todo caso la famosa frase liberal, y alguien tiene que pagar ese almuerzo, bueno, el Estado colombiano está verdaderamente ahorcado. Y la ruta que consiguió Duque fue, les digo, una ruta bastante poco
liberal, una ruta bastante marcada dentro de los famosos programas de ajuste socialdemócratas, progresistas de Europa, de poner a pagar más impuestos a la gente que más gana. Eso también incluso se está proponiendo, ahora es un tema de debate en los Estados Unidos con la nueva administración, la administración Biden, que ya ha levantado ronchas incluso dentro del propio Partido Demócrata y por supuesto, cómo no decirlo, dentro de las filas republicanas, ¿no? Que tradicionalmente son adversas no solamente a que los más ricos paguen impuestos, sino a que en conjunto la sociedad pague impuestos porque no cree, como es lógico, el Partido Republicano en el pago masivo de impuestos. Bueno, yo les voy a decir que estoy muy preocupado por lo de Colombia porque para empezar la tenemos al lado, para empezar es el albergue de muchos venezolanos que en este momento están apartados de sus quereres, de sus familias, porque tuvieron, repito, que irse a Colombia y porque la amenaza en Colombia es muy, muy cierta. La amenaza la veo, pero absolutamente a boca de jarro, como dirían los españoles. Esto está absolutamente en desarrollo. Esto está en caliente, es inminente, repito, que la izquierda pueda llegar al poder en Colombia, haciéndose, entre otras cosas, de discursos populistas y discursos demagógicos como el que se va a cimentar en torno a lo que ha ocurrido en este último asalto con el presidente Duque. Y bueno, una administración de Duque que hace lo que puede en medio de un tiempo muy desafortunado al que le tocó gobernar. El coronavirus además en Colombia hizo estragos, es uno de los países donde creo que per cápita las bajas, los fallecimientos de personas por contagio son de los más elevados de la región. Eh, y en ese sentido, no es solo la economía la que ha sufrido, sino el país en pleno y su sistema de salud, ¿no? Ha sido muy complicado. Duque capitaneando un gobierno que apenas tiene una fecha de culminación de 4 años, porque esos son los gobiernos colombianos, sin ninguna posibilidad de reelegirse, sin ninguna posibilidad además de presentar un delfín o un tutoriado o una especie de continuador de su accidentado gobierno, porque para empezar el partido del presidente Duque, que es el partido del presidente Uribe Vélez, no tiene un candidato claro en las elecciones del año que viene. Y con esto de la reforma, yo creo que fue muy sensato en el sentido de, o digamos muy honesto, en el sentido de tirarse el bacalao al hombro de lo que ha representado el mare magnum de la debacle de la economía colombiana, para tratar de quemar lo que le quedaba de popularidad y por lo menos hacer lo que él creía correcto. De hecho, Uribe lo apoyó mucho con esta reforma, porque lo que se dice al final del día es, mira, si no, los pobres no van a tener programas sociales, las escuelas van a haber quebrantado sus financiamientos, el Estado, el sistema de salud va a sufrir, las ayudas por todo el tema de la pandemia, no sé específicamente cuáles son, pero me imagino que hay programas de ayuda por todo el tema del desempleo, que desde ya les digo que es un tema complejo. Se estima que Colombia, por ejemplo, aquí tengo algunas anotaciones, tiene un desempleo ahorita que está por encima del 20% de la población desempleada como causa del estrago de la pandemia. Hay una cifra que en 2020 fue absolutamente calamitosa para Colombia, que es la gran cifra de la macroeconomía, que es el Producto Interno Bruto, es decir, lo que tú creas en cuanto a bienes y servicios. Colombia vio caer el año pasado en 6.8% la economía, el tamaño de su economía, su PIB, más o menos de lo que yo recuerdo. Estas son las cifras que registra Venezuela de que está en recesión hace años, pero para Colombia no era así. Colombia es un país que venía económicamente progresando muy bien. Colombia era un país que se había presentado como un país de oportunidades después de todo lo que significó la guerra contra la droga y los carteles de la droga en los finales de los 80 y a mediados de los 90. O sea, Colombia parecía una oportunidad dentro del continente desde el punto de vista turístico, económico, cultural, muy importante. Bueno, la pandemia, si algo hay que ver, donde ha causado mella y donde ha descoyuntado literalmente un país, es en Colombia. Y podemos buscar otros países del mundo donde seguramente veremos cosas igual de feas, pero el ejemplo vivo lo tenemos aquí al lado de un país que funcionaba hasta más o menos un año y ha dejado de funcionar y que ha puesto a la clase política literalmente en carrerilla a ver cómo hace con todos estos problemas que ha devenido en la economía colombiana. Entonces, yo creo que lo de Duque fue un último salto al vacío para ver si salvaba. Yo no creo que su legado, yo no creo, si salvaba al país en conjunto, con lo que él cree que es correcto, porque él de verdad ha creído en este programa que ha tenido muchas críticas desde el lado de los liberales y desde el lado de los comunistas o los socialistas en Colombia, porque todo el mundo dice que está mal, que es un programa. Los socialistas dicen que ese es un programa que golpea a la clase trabajadora colombiana, porque
les vas a meter la mano en el bolsillo y tal. Y los liberales siempre te van a decir, no el Partido Liberal, que es un partido de centro izquierda o de izquierda ya en este tiempo en Colombia, sino digo yo, la gente que defiende la libertad de mercados te va a decir que es un programa que va en desmedro de la población en su conjunto, porque mientras tú pongas a la gente a pagar y a pagar y a pagar impuestos, bueno, se desestimula la producción, se generan entonces más gastos para el que quiere de alguna manera tener un emprendimiento económico, etcétera. El discurso que generalmente vemos asociado a esta corriente de pensamiento. Entonces, es un programa súper atacado, un programa súper atacado, que además luego se fue a las calles y que ha dejado, entiendo yo, algo así casi que 20 muertos, sobre todo en la ciudad de Cali ha sido terrible. Por allí salió declarando el alcalde de Cali más temprano, creo que ayer o hoy. Y la cosa, bueno, ha llevado a que Duque diga, mira, no va el programa. El ministro de Hacienda ha renunciado, que es el que de alguna manera se presentaba como el gran ideólogo del programa, más allá de que Duque era el gran presentador del programa, pero el ideólogo del programa era el ministro de Hacienda, ha renunciado. Hemos visto a expresidentes incluso cayéndole a palo a Duque inmisericordiamente, creo que es el caso de César Gaviria, el expresidente liberal, exministros en lo mismo. Bueno, media clase política colombiana. Y al final del día, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿O por qué nos preocupa todo esto? Por supuesto que porque las condiciones en Colombia se deterioran y eso hace que se cree el caldo de cultivo perfecto para que Gustavo Petro se embale como la primera opción para ganar la presidencia de Colombia el año próximo. La presidencia de Gustavo Petro sería una, bueno, uno nunca puede decir que, bueno, que eso va a acabar con Venezuela o que eso va, como decíamos que pasó o que iba a pasar con lo que ocurrió en los Estados Unidos y perdía el presidente Trump. Siempre hay días después, no hay días finales en nada. En ninguna política de ningún país del mundo hay días finales. Pero indudablemente, y esto es para quien tenga el mínimo de sentido común, la presidencia de Gustavo Petro sería absolutamente calamitosa para la causa democrática venezolana. Para empezar por ese tema no resuelto, que es la guerrilla, siendo Petro un ex guerrillero, con vinculaciones yo creo que todavía abiertas con gente que comparte esos métodos de lucha. Para continuar, porque Petro es un chavista empedernido, o sea, tiene herencia del chavismo, ha sido financiado por el chavismo también, de alguna manera, aunque se diga que no. Y sería, bueno, ya el acabose de un sistema que ha sido bastante estable en una Colombia bien complejizada, que es un sistema que ha tenido mucha corrupción, que le ha tocado lidiar muchísimo con el narco, pero que ha construido lo mejor que ha podido para el tiempo que ha vivido hasta este momento. O sea, yo no veo otra opción mejor para este momento de gobierno, para lo que le toque vivir a Colombia en los próximos meses. O no, digo, no veo una opción peor que la de Petro, porque podría por allí, por ejemplo, presentarse dentro de la anemia que tiene el uribismo en este momento para presentar candidatos, y donde se llega a hablar de que el propio hijo de Álvaro Uribe Vélez podría ser candidato porque no hay candidatos del centro democrático. Bueno, un candidato del centro de estas típicas corrientes un poco fuera del clásico liberalismo y conservadurismo colombiano, del Partido Liberal, el Partido Conservador, como Sergio Fajardo, creo que se estaba hablando, por ahí apoyado por el exalcalde Peñalosa también, y todo este grupo de lo que fueron proyectos locales interesantes en Colombia, donde realmente el caso de que un alcalde exitoso haya surgido como una opción presidencial fuerte no ha pasado. Bueno, Uribe sí, Uribe tuvo una responsabilidad local, ¿no? en su región natural, pero digamos que siempre se ha dirimido el tema nacional en Colombia a través de los partidos y de las escisiones de esos partidos, básicamente la última, esos dos partidos, el Partido Liberal y el Conservador, y luego con Uribe en los últimos 20 años, que es el gran árbitro de la política colombiana. O sea que una tercera vía en Colombia, fuera de las opciones del uribismo y del bipartidismo clásico, no se han presentado de manera clara y todavía uno no lo ve. O sea, por ahí comenté hace unas semanas en una encuesta, que hace como unos 10 días, una encuesta donde Petro está, bueno, cabalgando en el primer lugar en las encuestas, de segundo está ese candidato Fajardo que entusiasma, pero no lo suficiente. Petro le saca casi que el doble en las simpatías de los electores. O sea que la cosa, y con esto que le acaba de ocurrir a Duque, bueno, yo prácticamente le doy santo sepulcro a cualquier posibilidad de que el presidente Duque pueda presentar una opción que sea beneficiada con el voto mayoritario de los colombianos. Yo veo a Colombia enfilada por voluntad incluso de su población a meterse en ensayos y en experimentos que no van, ensayos y en experimentos que ya nosotros conocemos en Venezuela. Dice el dicho que nadie aprende en cabeza ajena, pero
yo creo que los colombianos que los tenemos tan cerca deberían aprender un poco de la experiencia venezolana y de lo que ha representado ese aventurerismo, por decirlo de alguna manera, en la clase política. Hay que pensárselo dos veces. Por ahí otra figura interesante, Marta Lucía Ramírez, no entusiasma suficiente, la vicepresidenta de Duque, que es del Partido Conservador y muy cercana al presidente Pastrana, por ejemplo. No entusiasma lo suficiente tampoco. De manera que parece que en Colombia, como dijo Gabriel García Márquez, se está presentando casi que la crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que estamos viendo y a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque además veo las redes sociales. Yo no soy muy de estar siguiendo influencers, pero uno topa con uno que otro y uno ve cómo se ha convertido, yo no quiero decir en una estupidez, porque yo ni soy colombiano ni he vivido en Colombia para calibrar de manera positiva o negativa lo que una persona pueda sentir sobre su régimen de gobierno, sobre su gobierno, sobre el Estado colombiano. Pero tú los ves hablando como si, bueno, si en Colombia les están cercenando las libertades fundamentales, como si viven en un infierno. Mire, mi hermano, múdese para Venezuela para que vea lo que es bueno y para que baile pegado. Entonces, veo a un típico sector de esa pujante y yo creo que admirable clase media colombiana, que es muy abundante, afortunadamente. Bueno, regodeándose en que Duque le está yendo mal, en que han logrado deponer la reforma fiscal, tributaria, en que, bueno, que hay que salir de estos políticos. Muy peligroso, porque la película me suena bastante conocida. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy
Muy bien, estamos de vuelta en Y así nos va, y estamos de vuelta a nuestra realidad local también, una vez que hemos comentado lo de Colombia. Y nuestra realidad local nos habla de que somos uno de los pocos países del mundo, no el único, pero uno de los pocos, que literalmente está en la cola detrás de la ambulancia para comenzar una campaña masiva de vacunación dentro de la población. Ese es el caso de Venezuela. Y ese desespero, entiendo yo, que por lograr que lleguen las vacunas del modo que sea para la mayoría de los sectores de la población venezolana, ha llevado a que venezolanos de distintos oficios, de distinta, digamos, figuración dentro de la vida nacional, digan, mira, yo creo que el método para que lleguen las vacunas es este o es el otro. Dentro de esos métodos hay una iniciativa que está motorizando nuestra invitada de la tarde de hoy, que es María Verónica Torres, abogada, constitucionalista y directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Monte Ávila, que pasa por pedirle al Vaticano, a la Iglesia Católica, que sea una de las, digamos, de los puntales dentro de la exigencia al Estado venezolano para que se permita la entrada de las vacunas a nuestro país. María Verónica, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Neomar, encantada de hablar contigo. Muchísimo gusto. Un gusto. En principio, María Verónica, uno piensa cómo pedirle a la Iglesia, y en este caso al Vaticano, que es más que la Iglesia porque estamos hablando de un Estado, que sea el garante, como ustedes mismos lo han llamado, de que Venezuela entre finalmente, porque estamos, repito, en la cola de incluso programas que ya son programas, digamos, para países que tienen problemas para acceder a vacunas, como es el programa COVAX de la ONU, que entre el tema de la vacunación a Venezuela. ¿Por qué pedirle esto al Vaticano? ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta idea, María Verónica? Bueno, te cuento, Neomar. Nosotros somos un grupo de profesores universitarios y de consultores políticos que hemos estado estudiando las distintas posibilidades para que las vacunas entren y nos hemos dado cuenta que es necesario despolitizar el asunto. Porque mientras las vacunas se sigan tratando de la misma manera en que se trató la ayuda humanitaria, así como no entró la ayuda humanitaria, no van a entrar las vacunas. Entonces estuvimos analizando los distintos grupos diplomáticos que pudieran hacerlo y a través de cuál era posible, nos dimos cuenta que la Iglesia podía ser uno de ellos, el Vaticano en específico. Hay una diferencia entre la Santa Sede y el Vaticano, porque la Santa Sede se refiere al ámbito espiritual y feligrés y pastoral, mientras que el Vaticano es un Estado, como lo acabas de decir. Pero es que además nos parece ideal que sea el Vaticano porque tiene experiencia en temas de ayuda, de temas humanitarios, temas de negociación humanitaria, tiene experiencia en Venezuela, conoce muy bien el tema venezolano, ha participado en procesos con oposición y con gobierno en Venezuela. Además, se lo estamos pidiendo específicamente al secretario del Estado Vaticano, que es Monseñor Pietro Parolin, que fue nuncio en Venezuela y además ha trabajado ampliamente temas de negociación entre gobierno y oposición. Y se lo estamos pidiendo a ellos por varias cosas. Primero, porque en nuestro análisis hemos encontrado que el gobierno nada más negociará con aquel ente que no tenga medidas sancionatorias, es decir, que se sienta libre para sentarse sin el peligro de las sanciones. Lo hemos encontrado también porque el Vaticano tiene, además de este probado historial de trabajo humanitario, tiene también las capacidades para aliarse con otras organizaciones como la OMS y la OPS. Y además hemos encontrado en última instancia que el Vaticano sigue siendo, la Iglesia Católica sigue siendo una de las grandes fuentes de confianza en Venezuela. Y necesitamos que los venezolanos no solamente nos vacunemos cuanto antes, porque hay que parar esta desgracia de muerte, sino que además devolvamos, o sea, seamos capaces de volver a la esperanza teniendo información de cómo y cuándo va a ser el proceso de vacunación, porque acá, sinceramente, no tenemos ninguna esperanza de nada, no sabemos cuándo va a ser, cómo va a ser, en qué número de la lista del mecanismo COVAX estamos. Uh-huh. Pero por ejemplo, el caso del mecanismo COVAX, que yo lo he estado siguiendo por lo menos el último mes y medio, 2 meses, está absolutamente parado, bueno, porque en principio se pensaba que como Guaidó había conseguido la llave que abría el chorro del dinero, bueno, eso iba a fluir, pero Maduro luego tomó la decisión de que eso no iba a caminar, porque me imagino yo que pensó que eso le iba a dar rédito. Entonces, además de que está parado, es insuficiente. Eso por un lado. Por otro lado,
El mecanismo COVAX ha entrado en una pugna electoral entre el grupo de Maduro y el grupo de Guaidó. Es decir, sabemos que en este momento, para buen sector de la oposición, por no decir todo, es importantísimo activar el mecanismo electoral y lo están trabajando desde distintas maneras. De hecho, no es casual que se hayan adelantado algunos procesos de negociación y se haya adelantado el nombramiento del CNE y luego los gestos de paz y de cierta flexibilidad al gobierno, dando libertad a algunos presos políticos. Entonces, entendemos que oposición y gobierno están en este momento en una dinámica de pugna de poder sobre unas elecciones que no sabemos ni cómo van a ser, ni cuándo van a ser, ni cuándo son las garantías. En ese sentido, nosotros necesitamos avanzar sobre temas que realmente necesitamos los ciudadanos en este momento, como son las vacunas. Sabemos que mientras esto siga una pugna entre Maduro y Guaidó, no se va a resolver porque no es parte de la prioridad. Ahora, si el Vaticano lograra hacer un proceso de negociación representando a los venezolanos junto con Maduro, es muy posible que Maduro encuentre algunos beneficios. El primer beneficio, por supuesto, y esto lo decimos con mucho dolor, que no es nuestra intención es que la gente se vacune teniendo en cuenta la realidad fáctica del poder en Venezuela. Uno de los beneficios, por supuesto, sería mayor reconocimiento internacional, pero otro de los beneficios, y que más les puede llamar la atención a ellos, es un acercamiento con el Vaticano que Maduro lo ha buscado, porque en el año 2019 Maduro le pidió al Papa Francisco que interviniera haciendo de mediador nuevamente el Vaticano en un segundo proceso de diálogo luego del desastroso diálogo de 2017. Y el Papa Francisco se negó porque dijo que en el proceso anterior no habían cumplido las condiciones, pero ahora lo que le estamos pidiendo al Vaticano es que no sea mediador, es que sea contraparte, garante y vocero. Pero es que además, Omar, te cuento por qué pensamos que es factible. Además de que Maduro pidió la ayuda en 2019, en la beatificación de José Gregorio Hernández, Monseñor Baltasar Porras habló en estos términos. Nosotros tenemos más o menos un mes trabajando en esta propuesta y nos dio muchísima alegría escuchar a Monseñor Baltasar Porras diciendo que es responsabilidad de la Conferencia Episcopal ser contraparte, garante, negociador y supervisor del proceso de vacunación. Así que creemos que es posible y creemos que además puede beneficiar a Maduro y nos puede beneficiar a los venezolanos. En este sentido, y con mucho dolor, porque no es algo que quisiéramos decir y no es algo que quisiéramos que fuera así, pero es la realidad fáctica del poder en Venezuela, le pedimos al gobierno interino que ceda el paso al Vaticano para que en esta causa humanitaria nos represente y logremos vacunar. Hay que despolitizar el asunto y entenderlo como un asunto humanitario urgentísimo, porque además la muerte está campante en Venezuela. Claro, María Verónica, yo comprendo el absoluto pragmatismo para tratar este asunto porque es así, pero si uno va a las causas primeras, dirían los filósofos, realmente el problema es el problema de quién maneja el poder en Venezuela, y el problema de quién maneja el poder es, además es el imputable la responsabilidad de lo que está ocurriendo, y el caso es ese, el que ocurre con Maduro. Pero trascendiendo esto, quiero pasar al mecanismo que ustedes han utilizado como mecanismo público para vincular las demandas de la gente o digamos el interés de la gente, si es que se plantea un interés en este tema, a través de una carta, entiendo, que está online y la gente podría suscribirla si es que así gusta para, bueno, darle más visibilidad a esta iniciativa, para pedir que esta iniciativa se eleve aún más y que, bueno, la iniciativa llegue a donde tenga que llegar. ¿Cómo es el tema de la carta pública, María Verónica? Bueno, te cuento, inicialmente nosotros hicimos una carta abierta a Monseñor Pietro Parolin con motivo de la beatificación. Como no pudo venir, elevamos esta carta a una plataforma que se llama tuopinion.com, tufirma.com, perdón. Es una plataforma católica, esto es importantísimo, es una plataforma católica para causas católicas. En ese sentido, creemos que la plataforma es ideal para que sea aceptada por la Iglesia. Desde nuestros Twitter, estos 4 profesores que hemos trabajado en esto, que es Víctor Maldonado, Joaquín Ortega, Alexander Campo y yo, hemos estado llamando a unos 1.400 firmas en este momento, cosa que nos alegra muchísimo, pero tiene que crecer. La idea es que sea considerada la petición por Monseñor Pietro Parolin e inicie las negociaciones que haya que iniciar. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que la realidad del poder fáctico es la que es? Sí. ¿Que no nos gusta? No.
Pero también es verdad que en este momento, si se presenta este plan de esta manera, para Maduro no habría concesión de poder político, sino ganancia en el ámbito internacional e incluso en el nacional. Entonces, creemos que es algo que Maduro pudiera aceptar, y que el Vaticano, por supuesto, teniendo en cuenta su papel de pastores, también lo podría hacer. Nuestros Twitter son BJM, o sea, @BJM, @Ortega Brothers, @AlexandCamp, y Mavero Torres G, que es mi Twitter, Mavero Torres G. Ahí van a encontrar la carta, van a encontrar todas las notas de prensa y todas las entrevistas que hemos tenido, para que, si tienen curiosidad y comprender mejor esto, vean nuestros artículos. Y les pido que por favor nos ayuden firmando esta carta, porque es la primera iniciativa ciudadana libre de partidos políticos, libre de intereses políticos. No somos una ONG, somos un grupo de venezolanos muy preocupados y tratando de dar una respuesta ciudadana a una crisis humanitaria. Y además, con justificadas razones, estén ustedes acertados o no en el planteamiento, pero es una iniciativa que han presentado porque hoy, por ejemplo, conocemos desde que el punto de vista oficial del régimen, la narrativa del régimen dice que ya hay 200.000 casos de contagio en Venezuela, sin hablar de los cuentos que seguramente cada uno tiene sobre personas allegadas que han fallecido en las últimas 4 o 5 semanas en esta segunda oleada del coronavirus en Venezuela. Entonces, es el desespero y es comprensible, y es una iniciativa, bueno, a consideración de quien la quiera valorar para sumarse a ella, o bueno, para decir, mira, no me parece, pero me parece que es una iniciativa interesante desde todo punto de vista. María Verónica, gracias por atender nuestra invitación de la tarde de hoy. Un gran abrazo. Gracias a ti, Neomar. Y bueno, nada, esperemos que muchas personas firmen y que logremos abrir esta vía de negociación en beneficio de nosotros mismos. Bueno, era María Verónica Torres, abogada, profesora de la Universidad Monte Ávila, y bueno, autorizando esta iniciativa que quiere hacer que el Estado Vaticano sea garante de la entrada de las vacunas y del proceso de vacunación masiva en Venezuela. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y bien, ya escucharon ustedes la iniciativa de este grupo de venezolanos
que dicen, mira, frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, no queda de otra sino que aceptar lo que existe como realidad, y es que Maduro no se ha movido del poder, y buscar que ese régimen, de alguna manera, porque incluso le convenga, se entienda con un tercer actor y deje que las vacunas finalmente lleguen a este país. Yo quisiera contextualizar este asunto, ya lo he adelantado al final de la conversación con nuestra invitada del día de hoy, lo que está ocurriendo en temas de coronavirus en Venezuela. Fíjense ustedes, ayer noche, se admitió, o hoy en la mañana, que en Venezuela ya hay por lo menos 200.000 contagiados, desde que arrancó la cuarentena, marzo del año pasado, hasta un año y 2 meses después. 200.000 contagiados de lo que se estima en la narrativa oficial del chavismo de coronavirus. Aunque la tasa de mortalidad sigue siendo baja, yo creo que debe estar en torno al 2%, algo así, o 1%, respecto de la gran cantidad de contagiados, es un tema para preocuparse. Y es un tema para preocuparse fundamentalmente por lo que yo le decía a la invitada en el corte anterior. Porque cuando uno revisa ese mecanismo que la OPS, la OMS, la ONU, bueno, todos estos son organismos paraguas, digamos, de la Organización de Naciones Unidas, tienen sobre el tema de países que van a ser metidos en listas para mandarles vacunas. Mire, si usted revisa la región y mete dentro de ese contexto de la región a Venezuela, usted se va a horrorizar. Porque nada más Haití, bueno, Cuba, por supuesto también, que nunca puede dejar de figurar, y Venezuela, Haití, Cuba y Venezuela, están rezagados en el tema de las vacunas de un mecanismo llamado COVAX, que es un mecanismo que dice, teóricamente queremos que por lo menos el 20% de la población de todos los países que tienen insuficiencia material para comprar vacunas para sus poblaciones, puedan acceder a esas vacunas. Haití está quedadísimo porque ni siquiera, bueno, Haití creo que no, dentro de ese mecanismo hay 2 modalidades, los países que pagan y los que no pagan el financiamiento del programa, porque tú no pagas las vacunas, pagas el financiamiento de la gran cesta, el gran pote, diríamos nosotros en criollo, que se hace a nivel mundial. Creo que se cayó la conexión. ¿Se cayó? A ver. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ah, pensé que me habían perdido, que estaba ya llamando a control porque tuve una caída de internet. Pero mire, el caso es que hay países que son tan pobres que no pueden pagar estas vacunas. Entonces, bueno, son de alguna manera beneficiados, son de alguna manera subsidiados por los demás países, y en ese sentido se les exime de ese pago. Haití es uno de esos países, Bolivia es otro de esos países, la propia Nicaragua es otro de esos países. A Venezuela no le caía a ese grupo porque Venezuela tenía con qué pagar desde el punto de vista teórico. De hecho, Maduro ha dicho a finales de, a mediados de abril, que ya había hecho los 2 pagos correspondientes a todo lo que le tocaba pagar a Venezuela para que mandaran el primer lote completo de vacunas. Todavía no sabemos qué han pasado con esas vacunas. Por eso le planteaba a María Verónica Torres que todo esto ha sido un enorme tiriencoge con Guaidó y con Maduro, porque Guaidó de alguna manera consiguió que la administración de Joe Biden abriera el tema de bienes y recursos congelados en los Estados Unidos para el pago de estas vacunas, el pago de los primeros tramos del programa COVAX, pero Maduro, al entender que esto le iba a dar algún rédito a Guaidó, bueno, dijo, no, estas vacunas no van a entrar. ¿Y cuál fue el pretexto que se buscaron? No, es que aquí no queremos vacunas del programa COVAX por ahora porque esas vacunas son AstraZeneca, y las vacunas AstraZeneca generan trombosis. Las vacunas AstraZeneca tienen efectos secundarios terribles, matan a la gente, como si es que el sistema de salud venezolano no está matando a la gente. Pero a fin de cuentas, todo este relato es porque, repito, Cuba, que se autoexcluyó del programa COVAX, porque Cuba dice que ellos están experimentando con 2 y hasta 3 y 4 candidatos a vacunas, que van a ser muy buenos y van a inmunizar a la población con eso. Haití, que es un país que ustedes saben la naturaleza económica que tiene, no desde ahorita, sino de toda la vida. Países como Bolivia, que ya incluso creo que han recibido dosis. Países como Nicaragua, que están dentro del grupo de países que también ustedes saben que están absolutamente complejizados. Bueno, Venezuela está detrás de todo eso. Venezuela es de los pocos países que no ha recibido vacunas de ningún tipo provenientes de este mecanismo. Y digo ningún tipo porque en este mecanismo hay varios laboratorios participando. Allí se distribuyen fundamentalmente a AstraZeneca, pero también probablemente se distribuyan las de Pfizer y Johnson & Johnson, además de algunas otras vacunas.
Cuando uno revisa qué es lo que ha traído en materia de vacunación Maduro a Venezuela, se consigue con noticias como que ayer dicen, han llegado 50.000 dosis más de la vacuna Sputnik, la rusa. Y entonces cuando uno suma las 50.000 a lo que el mismo régimen ha dicho, que han traído en los últimos 3 meses de vacunas a Venezuela, en materia de las vacunas rusas, lo que hay son 480.000 vacunas. Si le sumas las que son chinas, probablemente entre las rusas y las chinas no se llega a 1 millón de vacunas. Entendiendo que estas vacunas, la rusa y la china, para tú poder inmunizar a una persona con ella, tienes que ponerle 2 dosis, sea la que sea. Si le vas a poner la rusa, le tienes que poner 2 veces. Si le vas a poner la china, tienes que ponerle 2 veces. Que la china es la que tiene peores índices de desempeño, la de Sinopharm, ¿no? La que genera, a veces yo he leído por allí cosas que prácticamente, y no quiero dejarlo en firme porque no sería científico de mi parte afirmarlo, pero prácticamente he visto que con algunas vacunas chinas se estima que cuando terminas el ciclo de la inmunización, hay gente que queda el 50% con posibilidad de estar protegido, el 50% con posibilidad de contagiarse. O sea que es una lotería. No digamos que todas las vacunas te prevén un 100% de efectividad, pero por lo menos estamos hablando de vacunas que dan un 95%, un 94%, un 90% al final de cosas de que no te contagies, un 80%. Pero una cosa que es 50 y 50, casi que es quién quiere ser millonario, ¿no? Entonces, el tema es que si nos ponemos a ver cuál es el estatus de una posible campaña de vacunación en Venezuela, pues nos vamos a poner a llorar, porque no se avisora en lo inmediato que el programa, que es ya de por sí un programa para países desesperados, que es COVAX, vaya a llegar a Venezuela. Aunque Maduro dijo, repito, que pagó 120 millones de dólares para agotar la primera etapa de lo que él tenía que cancelar ante la Organización Panamericana de la Salud para que mandaran el primer lote de vacunas por concepto de COVAX. No se sabe qué ha pasado con esas vacunas. Maduro dijo que entre mayo, junio y julio él cree que va a arrancar un gran programa de vacunación, pero al mismo tiempo de que habla de COVAX, entonces te dice que no, que Venezuela está muy bien porque Venezuela es candidato o ha terminado siendo uno de los sitios de experimentación para el candidato vacunal de los cubanos, que es Soberana 2 o Abdalá, o las vacunas chinas, que ya les he dicho las características que tienen, o las vacunas rusas, que bueno, dentro de lo malo parece que son lo mejorcito que ha dejado la ciencia de estos países no alineados con la democracia. Entonces, lamentable, pero yo creo que eso, incluso para la gente que podría pensar, yo soy muy crítico de iniciativas como las que acabo de conversar con nuestra invitada, porque digo, mira, no le veo posibilidades, pero aunque lo critico, lo entiendo, porque hay tanto desespero por la materia que ya la sociedad civil, no me gusta llamarla así, pero por lo menos los ciudadanos privados que viven en comunidad, pero que responden a iniciativas privadas, dicen, mira, yo tengo que hacer algo para ver si logro que mi entorno se salve de esta terrible tragedia que es la pandemia. Y surgen iniciativas como esta, por eso me parece interesante que ustedes la conocieran, la calibraran y la valoraran, y ustedes sean los que terminen emitiendo un juicio si eso es válido, si puede llegar a alguna parte, entendiendo también lo que es el Estado Vaticano y sus intríngulis. Bueno, pero es interesante que se comiencen a dar cosas porque no se ve desde el punto de vista del poder fáctico real, ninguna posibilidad de que en lo inmediato sea la realidad nuestra parecida, siquiera en un ápice, a lo que ya se ve en los Estados Unidos, donde más del 50% de la población está vacunada. Ya se está viendo en Estados Unidos que el que no se vacuna literalmente ahora es porque no quiere. Y es lo que se está viendo, un comportamiento que incluso ha llevado a Biden a plantearse, y eso lo vamos a ir viendo las próximas semanas, el donativo, caridad mundial, de los excedentes de las vacunas que no han sido utilizadas en los Estados Unidos, fundamentalmente, suena feo, pero lo es, las de AstraZeneca, porque como AstraZeneca no se puede emplear en los Estados Unidos porque no está aprobada suficientemente y porque ha generado todo este escándalo de las últimas semanas, las van a donar. Se estima que Estados Unidos esté donando en una primera ronda hasta 60 millones de vacunas de AstraZeneca. Probablemente se estima que estas vacunas vayan en un primer momento a la India, donde se están viendo estos efectos devastadores del virus en los últimos días. Pero se habla mucho de América Latina. No es descartable que, y con todo lo que diga Maduro de los Estados Unidos, lo que sea, que muchas vacunas de este tipo también lleguen a Venezuela, porque la situación es desesperada. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la parte final de Y así nos va.
Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y ya cuando estamos en la parte final del programa, no podía dejar de comentar también lo ocurrido el fin de semana a propósito de la verificación o la ratificación de algo que ocurre en regímenes políticos como el que vivimos. Que para no entrar ahorita, porque como ya nos estamos yendo en clases de teoría política ni nada de estas disquisiciones, podríamos volver a la clásica figura del secuestro. En el secuestro, usted las reglas de juego se las marca el secuestrador. Y lamentablemente la raya, el campo de juego, lo que está dentro del área de lo permitido y lo no permitido, lo decide el secuestrador, porque por eso es un secuestro, porque usted no tiene la voluntad de decidir sobre su destino y porque usted tiene que acogerse a lo que este tercero, con una fuerza que se supone le prevale a él sobre la fuerza suya, marca, delinea, decide. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo veo, digo que es una ratificación de estos regímenes y cómo marcan las reglas de juego, porque el fin de semana Tarek William Saab se ha puesto, bueno, el sombrerito, hablando de la iglesia, del Vaticano, estas cosas, se ha puesto el sombrerito de cardenal. Y bueno, como cualquier siervo arrepentido, como cualquier hombre de iglesia y de fe, que dice, voy a hacer lo correcto porque debo obrar bien por mis semejantes y por Dios y por todo lo demás, voy a decirles que se han cometido excesos y que se ha producido después de 3 años, en un caso, después de 4 años en el otro, se ha producido una especie de revelación mística donde la justicia revolucionaria ha trocado con el hecho de que los cuerpos de seguridad del régimen, que en realidad son cuerpos represivos, porque de seguridad aportan poco a este país que alguna vez se llamó Venezuela, han cometido excesos con Fernando Albán y han cometido excesos con el caso de Juan Pablo Pernalete. Fernando Albán, como ustedes saben, arrojado al vacío, literalmente, desde ese edificio que corona ese sótano infausto que se ha convertido en la más grande o más aberrante prisión política hecha en los últimos tiempos. Yo no sé si en Venezuela o en América Latina completa, donde ya regímenes de este tipo son hasta una anomalía. Ese sótano que es la tumba. Y el caso de Juan Pablo Pernalete, bueno, prácticamente, como se dijo en su momento, asesinado con un disparo directo al corazón, de un perdigón, o mejor dicho, de una bomba lacrimógena que no fue utilizada como tal cosa, sino como un proyectil. Bueno, eso como revelación le ha caído a Tarek William Saab y ha dicho que se han asignado unas responsabilidades por estos casos y que estos casos van a llevar a revisión, por supuesto, de todo el proceso judicial, repito, ya demorado, porque son procesos que tienen años, y en todo caso, bueno, a reparar a las víctimas, que son sus familiares, los que han llorado a estas personas durante todos estos meses, durante todos estos años. Y es que es tan torcido el régimen que incluso haciendo la maldad, él quiere que tú lo premies, él quiere que tú digas,
Oye, se hizo justicia. Y yo quiero volver sobre lo básico, sobre lo esencial. Mientras el chavismo esté en el poder, no habrá posibilidad de justicia nunca, porque la justicia, así como nos las pintan a nosotros en las comiquitas o la vemos, usted busca la palabra justicia probablemente en Google, usted va a conseguir una estatuilla que es ciega, hay una balanza, tiene otras cosas, otros elementos, tiene un vestido, pero la justicia es ciega. Y la idea es que la justicia sea ciega, porque en la medida en que la justicia sea discrecional, es decir, que hay alguien que dice, mira, a este le hago justicia, al otro no le hago, ahí deja de ser justicia. Y aquí estamos nuevamente frente a un acto que se decide desde el poder político, ni siquiera estamos hablando del poder judicial, que es el poder de las leyes, es el poder de los tribunales, de los jueces, independientes, imparciales, no. Con motivaciones que, bueno, todavía están en duda. Hay gente que dice que están más fuera que dentro del país, estas motivaciones que corresponden a un acomodo que hay en la Corte Penal Internacional y que, como va a ser removida esta fiscal que realmente no ha servido para nada en la CPI, que es Fatou Bensouda, y no se sabe con qué viene el nuevo fiscal, ya entonces empieza a portarse como el buenito Tarek William Saab para decir que en Venezuela hay justicia. No lo sé si sea eso, pero en el fondo, repito, lo básico, lo esencial, es que no es justicia, porque no es ciega, no es imparcial, no persigue fines de resarcir a las víctimas, persigue reacomodos, persigue, en mi opinión, siempre un golpe de opinión pública, una percepción frente al público, como decimos nosotros en criollo, meter el paro, hacer la finta de que se hace algo cuando en realidad no hay voluntad de hacer nada, ni se hace nada en el fondo. Entonces toman a 3 pendejos allí, agarran y los llevan a la cárcel y dicen, o los ponen en la cárcel, vaya usted a saber en qué condiciones, y hasta les dan condiciones especiales. Uno ni se entera porque uno no sabe qué hay dentro de la caja negra que es el sistema penitenciario venezolano para decir, no, es que están asustados o es que están haciendo justicia por fin porque se les ha quebrado el corazón. No, no hay corazón. Lo que hay es, repito, intenciones. Siempre intenciones de que nosotros creamos de que esto es un país normal y de que aquí hay democracia y de que aquí hay un sistema de justicia y de que aquí hay un tipo que de verdad es fiscal general de la República y de que aquí, para terminar, hay república, si es que acaso queda país. Entonces, en eso estamos. Lamentablemente, esto no hay como no empatarlo con todo el golpe de opinión pública que ha generado esta jornada terrible de abusos, de denuncias, en algunos casos comprobadas, en otras no, incluso tumbadas por los propios acusados, de abusos a menores dentro de distintas esferas de la vida pública, el mundo cultural, el musical, los medios de comunicación, la política, cantidad de áreas. Allí donde estén 2 o más seres humanos interactuando, pues allí han estallado escándalos. Pero fíjense ustedes que el chavismo no saca ningún escándalo dentro de un sistema que es bastante corrupto, corruptor y aberrado, si me permiten el término. No vemos a gente que tradicionalmente se ha acusado de que no tiene prácticas sexuales muy sanas en este país y que se pone la camisa roja a salir en ninguno de estos escándalos. Es curioso por decirlo menos. No, pero Tarek William Saab se ha percatado a esta altura de que aquel y el otro es violador y el otro cometió estupro y que hay que hacer justicia. Mucho cuidado con lo que vamos a ver en los próximos días, porque todo es una línea de continuidad, todo corresponde, y ojo, no estoy diciendo que las denuncias sean infundadas, sino que van a ser utilizadas por ese régimen que no cree en la justicia, que no hace justicia, y que en todo caso lo que vive es de una puesta en escena permanente para hacer que la gente esté más domesticada frente a esa gran puesta en escena. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días, una gran puesta en escena. Me despido por hoy, les agradezco por haber estado allí acompañándome en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, y les invito, como es lógico, a que me acompañen de nueva cuenta mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente por su RCR. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.